Bienvenidos televidentes a un noticiero educativo, en donde haremos a conocer los músculos del miembro inferior, parte posterior, tanto externos como internos. Comencemos con los externos. Como primer músculo tenemos lo que es el glúteo mayor, en donde su origen estará en la superficie externa del ilion, en el sacro y coxis y en el ligamento sacrotuberoso. Su inserción en el tracto iliotibial y en la tuberosidad glútea del fémur. Su inervación en el nervio glúteo inferior, en L5, S1 y S2. Su irrigación en la arteria glútea superior y arteria glútea inferior. Eso quiere decir en las ramas de la arteria ilíaca interna. Como segundo músculo tenemos el glúteo medio, que este tendrá su origen en la superficie externa del ilion, su inserción en el trocante mayor del fémur, su inervación en el nervio glúteo superior, es decir, L4, L5 y S1, y su irrigación en la arteria glútea superior. Tenemos el glúteo menor, en donde su origen se encontrará en la superficie externa del ilion, su inserción en el borde anterior del trocante mayor del fémur, su inervación en el nervio glúteo superior, en L4, L5 y S1, su irrigación en la arteria glútea superior, es decir, en la rama de la arteria ilíaca interna. Nuestro cuarto músculo es el bíceps femoral, en donde su origen, la cabeza larga, estará en la tuberosidad isquiática y la cabeza corta en la línea áspera del fémur. Su inserción en la cabeza del peroné. Su inervación, la cabeza larga en el nervio tibial, es decir, en el nervio ciático, L5, S1 y S2, y la cabeza corta en el nervio peroneo común, es decir, en la parte del nervio ciático, L5, S1 y S2. Y como quinto músculo tenemos el semitendinoso, en donde su origen se dará en la tuberosidad isquiática, su inserción en la parte proximal de la tibia, cara medial junto a la pata de ganso, su inervación en el nervio tibial, parte del nervio ciático, L5, S1 y S2. Y por último, su irrigación en las arterias perforantes de la arteria femoral profunda. Muy buenas. Vamos a seguir con lo que son los músculos del miembro inferior. Como siguiente músculo tenemos lo que es el músculo semimembranoso. Este de aquí se va a encontrar en la parte posterior e interior del muslo. Se va a originar en lo que es la tuberosidad isquiática. También se va a insertar en lo que es el cóndilo medial de la tibia. Las irrigaciones sanguíneas de este músculo son desde la arteria femoral hasta la poplitea. Hay varias funciones en las cuales se extiende la articulación coxofemoral y la flexión. Esta de aquí rota internamente lo que es la pierna. También evita lo que es la rotación externa de la flexión de la rodilla. Como siguiente músculo tenemos lo que es el gastrocnemio. Este de aquí se va a encontrar en lo que es la parte posterior de la pierna. Este músculo será el principal de lo que es la pantorrilla. Se va a insertar en la superficie posterior del calcáneo a través del tendón de Aquiles. Este se va a inervar en el nervio tibial, el cual proviene de los ramos anteriores de los nervios espinales S1 y S2. Va a actuar en actividades básicas como lo son el correr, saltar y caminar. Se va a articular en lo que es la rodilla y el tobillo. Las venas que pasan por este músculo son las venas safena menor. Tenemos lo que es el sóleo. Este músculo de aquí se va a originar en lo que es en la línea del sóleo, al borde medial de la tibia, en la cabeza de la fíbula. Al borde posterior de la fíbula, su inserción es en la tuberosidad del calcáneo. La inervación de este nervio va a ser en el nervio tibial, S1 y S2. Las venas sanguíneas que pasan por este músculo van a ser en las venas tibial posterior y la peronea. Como siguiente músculo tenemos lo que es el aductor mayor. Este de aquí se va a originar en lo que es en la rama púbica inferior de la rama del isquio. Su inserción va a ser en la tuberosidad del isquio. La inervación de este será en lo que es en la porción aductora, que será en la tuberosidad glútea, línea áspera
y en la línea supracondilia medial. En la porción del isquion condilia, en el tubérculo del aductor del fémur también se va a dar lo que es la inervación de este. En la porción aductora del nervio obturador, que será desde la L2 hasta la L4. En la porción isquiocondilia será en la división tibial del nervio ciático, que será en la L4. En nuestro pequeño segmento vamos a seguir continuando presentando lo que son los músculos del miembro inferior. Primeramente vamos a presentar lo que es el aductor largo. Este músculo pues tiene su origen en la cresta del pubis y sínfisis del pubis, para luego tener su inserción en lo que es la línea áspera del fémur, para a su vez este músculo va a estar inervado por el nervio obturador. Y en cuanto a lo que es su sistema circulatorio, va a tener una pequeña parte en lo que es la vena principal, con la cual va a ser la vena femoral, y también va a tener su arteria principal, la cual sería la arteria obturatriz, y también su arteria femoral profunda. Continuamos con el siguiente músculo, el cual es denominado aductor corto. Este músculo va a estar originado en lo que es la rama inferior del pubis. Va a tener su inserción en la mitad superior a la línea áspera del fémur. A su vez también va a estar inervado por lo que es el nervio obturador, y en lo cuanto es a su sistema circulatorio va a tener como vena principal a la vena obturatriz y como arteria principal a la arteria femoral profunda. Continuamos con otro músculo que es conocido como el gracil, el cual pues está originado en el cuerpo y rama inferior del pubis. También va a estar insertado en la superficie medial del cuerpo de la tibia y va a tener su inervación en el nervio obturador. En cuanto a lo que es su sistema circulatorio, va a tener como vena principal a la vena femoral profunda, y como arteria principal va a tener a la arteria femoral profunda. Y por último, queridos televidentes, voy a pasarles a explicar el último músculo, el cual es denominado sartorio. Este músculo está originado en la espina ilíaca anterosuperior, el cual también va a estar insertado en la superficie medial del cuerpo de la tibia, y también va a tener su inervación que es en el nervio femoral. También va a tener en su sistema circulatorio principalmente a la vena femoral, y en su arteria principal va a estar lo que es la arteria femoral superficial. Y hasta aquí, queridos televidentes, nuestro noticiero educativo. Espero lo hayan disfrutado y aprendido sobre los músculos del miembro inferior de la parte posterior, externos e internos. Les vamos a mencionar a quienes nos influenciaron para poder crear este noticiero educativo. Vamos a dar las gracias a la doctora Clivia Guerrero por brindarnos sus conocimientos y los aprendizajes que nos han brindado. De igual forma, queremos hacer mención al libro donde obtuvimos la mayoría de información para poder crear este noticiero educativo, que es el libro de Tórtora, Los principios de anatomía y fisiología. Por último, queremos darle un enorme agradecimiento a la Universidad Central del Ecuador por su gran calidad de docentes que van a ser fundamentales para nuestros conocimientos. Y hasta aquí, queridos televidentes. Televidentes, nos vemos en un próximo Noticiero educativo.